No, no hay ningún problema. Me remito a las declaraciones que hizo ayer el gerente del área de salud de Cáceres, que yo creo que hizo las declaraciones oportunas. Reitero las disculpas que él ha pedido y mando un mensaje de tranquilidad a todas esas personas. Hay más de 30.000 personas solo en Extremadura que estén vacunadas con esa vacuna. Es verdad que no está recomendada, pero tampoco está prohibida científicamente, ¿no? Lo decía esta mañana en mis redes sociales. Por lo tanto, tranquilidad, vamos a hacer un seguimiento muy estricto de los síntomas que presenten esas personas a lo largo de este tiempo, aparte de la magnífica labor que ha realizado el equipo de vacunación, que, como se pueden imaginar, pues tiene un tremendo disgusto, pues porque lógicamente a nadie le gusta que ocurran estas cosas, y el equipo de vacunación, además, yo creo que debemos agradecerle porque fueron ellos los que se dieron cuenta, ¿no? Entonces, creo que los controles funcionan y que en ese sentido, pues nada, lo que deseo sobre todo es que se siga confiando en la estrategia de vacunación, que esto es un incidente.